אתם קרבים היום למלחמה, על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עוד יוסף חי, עוד יוסף חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. לדוד ברוך אדוני צורי, המלמד ידי לקרב, עשר אותי למלחמה. חסדי ומצודתי, מירס גבי ופלתי לי, מגיני ובו חסיתי, הרודד מתחתיי. Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema: la lucha del bien contra el mal, el Yetzer Hatov contra el Yetzer Hara. Bien, el tema que les traigo hoy es, a mi parecer, uno de los temas más importantes en la vida de un creyente, porque si no reconocemos estas dos partes existentes dentro de nosotros, estaremos caminando por la vida con una venda en los ojos. Diferentes ramas de las raíces hebreas que tienen como tronco principal la Torá no enseñan sobre este tema tal y como se conoce en el judaísmo, ya que este tema es de suma importancia. Y si no se comprende en su verdadero contexto hebreo, todo carece de sentido. Por esta razón, los invito a ir al verdadero contexto, donde la misma palabra de nuestro Abba Yahweh nos enseña el verdadero contexto. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 26, que dice lo siguiente: Mira, yo pongo delante de ustedes bendición y maldición. Comencemos con nuestro primer análisis de este verso, el cual dice lo siguiente: yo pongo delante de ustedes, hoy, no hace miles de años, sino hoy. Por eso, en cada día de nuestra vida hay dos opciones: la bendición y la maldición. Dos opciones solamente. No hay tres, solo dos. Por consiguiente, cada uno de nosotros podemos caer un día al lado de la maldición o al lado de la bendición. Eso depende de cada uno de nosotros. El segundo análisis de este verso nos lleva a preguntar lo siguiente: ¿cómo empieza este versículo? ¿Este versículo está en singular o en plural? El verso
empieza. Mira, en singular. Tú, mira. Yo pongo delante de ustedes, plural. Entonces, ¿a quién le está hablando nuestro Abba Yahweh? ¿A una sola persona o a todo el pueblo? Mira tú, que yo pongo delante de ustedes hoy bendición y maldición. Entonces, ¿a quién le está hablando? Si es a todos, el verso diría, miren. Pero si me hablas a mí, diría, mira, pongo delante de ti. Esto es simple, ¿no es así? Bien, veamos lo siguiente que es sumamente interesante. Este verso está hablando de mirar y abro paréntesis. Ya hice un estudio titulado Re. Ya tiene más o menos como 6 estudios atrás. Bien, continuando con el verso, comienza diciendo, mira, escucha, nuestro Creador no está pidiendo que le prestes atención diciendo, oye, mira, ¿sabes? Quiero decirte algo. No, no está diciendo eso. No es como nosotros nos dirigimos. Oye, mira, te voy a decir algo. Él está diciendo, mira con tus ojos. Es algo que puedes ver y contemplar. Por consiguiente, la bendición y la maldición es algo tangible que podemos ver con los ojos físicos. Y cada uno de nosotros puede atestiguar que ha visto en su vida días y momentos de maldición y días y momentos de bendición. Entonces, ¿por qué este verso comienza en forma singular? Porque la persona puede ver la bendición y la maldición en su vida. Por eso comienza en singular, porque cada persona tiene que mirar su propia vida, no la de los demás. Luego dice en plural, yo pongo delante de ustedes, porque la verdad está delante de todos, pero el trabajo a realizar es individual de cada persona. Por consiguiente, la bendición y la maldición está delante de todos. Pero en la libertad que nos da nuestro Abba Yahweh, es decir, en el libre albedrío, esta responsabilidad de cada persona es de hacerlo o no. Entonces, mira tú lo que yo pongo delante de todos, dice nuestro Creador. Porque aunque está puesta delante de todos esta verdad, el trabajo es completamente individual. Bien, ya entendido entonces el contexto de este verso de Deuteronomio 11:26, pasemos a desglosar el Yetzer Hará y el Yetzer Hatov. Bien, vamos a nuestros siguientes versos que se encuentran en el libro de Bereshit, capítulo 2, versos 16 y 17. Yahweh Elohim dio al hombre esta orden: puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, pero del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo no comerás, pues el día que comas de él, ciertamente morirás. Aquí, en este verso 17, vemos que el mal ya existía y estaba juntamente con el bien. Entonces, ¿por qué ordenó nuestro Abba Yahweh
no comer del árbol del bien y del mal? Vamos a analizar también este verso. El verso 17 comienza diciendo, árbol del conocimiento. En otras versiones dice del árbol de la ciencia, pero lo correcto es conocimiento, porque Adán y Java, antes de comer del árbol, no tenían el conocimiento de poder distinguir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Segundo punto, tanto el bien o lo bueno como el mal o lo malo estaban juntos en el mismo árbol, no estaban separados. Por consiguiente, al comer del fruto de ese árbol, tanto el bien como el mal entraron juntamente en Adán y Java. Es decir, la inclinación hacia el bien y la inclinación hacia el mal entraron de manera conjunta en toda la humanidad. El Yetzer Hatov y el Yetzer Hará fueron introducidos en el hombre y la mujer por haber desobedecido la orden que nuestro Abba Yahweh les había dado. Por esta razón, el hombre tiene que morir, como dice el siguiente verso que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 6, verso 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cada ser humano al nacer trae consigo interiormente el Yetzer Hatov y el Yetzer Hará. En otras palabras, todos nacemos sin el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Esto lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de nuestra vida, porque simplemente hay personas que se inclinan más hacia el bien y hay personas que se inclinan más hacia el mal. Voy a explicarme un poco mejor con el siguiente verso. Volvamos nuevamente al libro de Bereshit o Génesis, capítulo 4, verso 7, que dice, si te mejoras, no serías perdonado, pero si no te mejoras, a la entrada el pecado yace, y hacia ti será su deseo, pero tú puedes dominarlo. Bien, aquí vemos entonces que Caín optó por el Yetzer Hará. Por eso nuestro Abba Yahweh le dice a Caín con otras palabras lo siguiente: mejórate, inclínate hacia el bien para que puedas ser perdonado. Pero si sigues inclinándote hacia el Yetzer Hará, el pecado te está esperando. Pero debes darte cuenta de que tú puedes dominarlo. Nuestro Abba Yahweh no está obligando a Caín a hacer el bien. Esa es una decisión personal que Caín debía tomar. Lamentablemente, Caín optó por seguir el Yetzer Hará. Y hoy en día, así hay muchas personas que optan por hacer lo malo. Vamos a ver otro ejemplo ahí mismo en el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 6, verso 5, que dice: y Yahweh vio que era grande la maldad del hombre sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era solo maldad todo el día. ¿Por qué destruyó nuestro Elohim a la humanidad? Porque su inclinación al mal era de continuo, todo el día. Mas Noaj y su familia optaron por inclinarse hacia el Yetzer Hatov. Aquí vemos
que antes de haber sido entregada la Torá, donde vimos el verso de Deuteronomio 11:26, el hombre ya tenía el libre albedrío de escoger entre el bien y el mal. Bien, volviendo al punto de Adán, aquí vemos que su nombre contiene e inicia con la letra Aleph, que es la primera letra del nombre de nuestro Elohim. Y luego seguido tenemos la palabra Dam, representada por las letras Dalet y Mem, que significan sangre. Entonces, el hombre vino a vida por el soplo divino de Elohim y por la sangre, que es la parte material. Por lo tanto, el hombre fue creado con una parte espiritual y una parte material. Por consiguiente, al comer del fruto prohibido, comenzó la lucha entre lo espiritual y lo terrenal, el Yetzer Hatov contra el Yetzer Hara. ¿Y dónde comienza esta batalla o esta lucha? Esta lucha comienza en nuestra mente. Vamos a ver otro verso que está en el libro de Bereshit, capítulo 3, verso 7, que dice: entonces los ojos de ambos fueron abiertos, y ellos se percataron de que estaban desnudos. Así que ellos cosieron hojas de higuera para hacerse taparrabos. Este verso nos enseña que los ojos espirituales de Adán y Java fueron abiertos, conociendo y distinguiendo entre el bien y el mal. Y ahí empezó la batalla en las mentes de ellos. Pregunta: ¿en dónde comenzó la intención de Caín de matar a su propio hermano? En la mente de Caín. ¿En dónde comenzó el hacer el mal todo el día? En la mente de los hombres. Por consiguiente, un mal pensamiento crea un mal sentimiento, y este mal sentimiento lo lleva a una acción mala, como acabamos de ver en los versos de Bereshit. Si nosotros tenemos pensamientos buenos, creamos sentimientos buenos y por lógica nuestras acciones van a ser buenas. Por eso es muy importante cuidar nuestra mente y corazón. Por eso se da esa batalla en nuestro interior. Porque lo espiritual se quiere imponer sobre lo terrenal, que es la carne. Y lo terrenal o la carne se quiere imponer sobre lo espiritual. Por esta razón, se nos dio el libre albedrío, para que nosotros seamos los que escojamos hacia dónde se van a inclinar nuestros pensamientos y nuestra vida. Porque nosotros no fuimos creados para hacer el mal. El mal entró en nosotros por el pecado. Por eso podemos escoger. Porque se nos dio un poder inmenso que a veces ignoramos. Vamos a comprobarlo con el siguiente verso, que se encuentra nuevamente en el libro de Bereshit o Génesis capítulo 4 verso 7, que dice: si te mejoras, ¿no serías perdonado? Pero si no te mejoras, a la entrada el pecado yace, y hacia ti será su deseo, pero tú puedes dominarlo. Entonces aquí vemos que nuestro Abba Yahweh le está dando ese poder a Caín. Pongamos este verso en otras palabras. Si te esfuerzas en hacer las cosas buenas, serás perdonado.
Pero si continúas haciendo el mal, llevarás el pecado toda tu vida. Pero tú tienes el poder para dominarlo. ¿Pero por qué se nos otorga este poder? Porque fuimos creados conforme a la imagen y semejanza de nuestro Elohim. Él no nos obliga a hacer nada que nosotros no queramos hacer. Nosotros tenemos el control de nuestro interior. Somos nosotros los que decidimos si nos inclinamos hacia el bien o nos inclinamos hacia el mal. Y este gran poder que se nos ha otorgado también lleva una gran responsabilidad, por lo cual tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones que tomemos. Así como dice el verso de Deuteronomio 11:26, el hombre fue puesto frente al bien y frente al mal. Por eso se nos da ese poder de libre albedrío para que podamos escoger entre una cosa y la otra, siempre siendo conscientes de la responsabilidad y de las consecuencias de cada una de ellas. El Yetzer Hatov y el Yetzer Hará son cuestiones internas del ser humano, no son cuestiones externas. El hombre fue creado del polvo de la tierra, por eso se inclina más hacia lo terrenal que hacia lo espiritual. Pero ya nos fue dado el buen consejo de nuestro Creador cuando nos dice: tú puedes dominarlo. Por otro lado, esta lucha es la que vivimos a diario en nuestro interior y nadie, absolutamente nadie, está exento de pecar. Pero la misma Escritura nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes, que no se aparte de nuestra boca el libro de la Torá. Cuando nosotros pecamos involuntariamente, repito, involuntariamente, obviamente nos sentimos mal, porque sabemos que hicimos algo incorrecto. Pero esa es precisamente la lucha que debemos de combatir toda nuestra vida hasta el final de nuestros días. Nuestro Mashiach dijo lo siguiente. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 13, verso 13, que a la letra dice: y a ustedes los aborrecerán todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. La palabra perseverar significa mantenerse constante en algo. Ser salvo no significa hacer una simple oración y ya. Debemos mantenernos constantes, caminando sin cesar en el camino de la vida, que es la Torá, no importando las circunstancias. Hay muchos que se dejan engañar creyendo que con una simple oración, que por cierto no aparece en las Escrituras, ya son salvos. Llegar a ser salvo es mantenerse constante durante todos los días de nuestra vida, caminando por el camino del bien, haciendo crecer y alimentando diariamente nuestro Yetzer Hatov, con la lectura obviamente de las Escrituras. De esta manera nos será más difícil pecar, es decir, el Yetzer Hará lo podremos dominar más frecuentemente. Esto no quiere decir
que va a desaparecer de nuestras vidas, sino que cada día de nuestra vida nos será más difícil pecar voluntariamente. Rav Shaul dijo lo siguiente. Vamos al libro de los Romanos, capítulo 7, versos del 15 al 25, que dice lo siguiente. No me explico mi conducta, pues no practico lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso es lo que hago. Ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, estoy de acuerdo en que la Torá es buena. Pero entonces ya no soy yo el que actúa así, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza carnal, el bien no es permanente, porque hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no alcanzo a realizarlo. No hago el bien que quiero hacer. En cambio, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, ya no soy yo quien actúa así, sino el pecado que mora en mí. Así que cuando quiero hacer el bien, me encuentro con la realidad de que el mal está presente en mí, en mi ser interior. Me deleito en la Torá de Yahweh. Pero en mi cuerpo percibo un principio diferente que combate contra la inclinación de mi mente y que me hace prisionero de ese principio de pecado que hay en mi cuerpo. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta realidad que me lleva a la muerte? Gracias a Elohim, que cuento con Yahshua el Mashiach, nuestro Maestro. Así que yo mismo, con la mente, le sirvo a la Torá de Yahweh, aunque mi cuerpo esté sujeto al principio del pecado. Rav Shaul sabía perfectamente que había una lucha férrea dentro de su interior. Por eso dijo esas palabras, porque él quería hacer lo correcto, pero a veces hacía lo incorrecto. Rav Shaul reconocía la inclinación del pecado que había en su mente, el Yetzer Hará, pero también se deleitaba en su interior, sabiendo que la Torá de nuestro Abba Yahweh estaba dentro de él. Rav Shaul fue un hombre de carne y hueso, hablando en un sentido general, como tú y como yo, mis amados, con las mismas batallas en su interior, porque no hay un solo hombre o mujer en esta tierra que sean buenos. Vamos a ver qué dijo nuestro Mashiach Yeshua. Vamos al libro de Lucas, capítulo 18, versos 18 y 19, que dicen así. Cierto hombre principal le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Yeshua le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Elohim. Nadie en esta tierra es bueno. Solo nuestro Abba Yahweh y su Hijo amado Yeshua, nuestro Mashiach, son buenos. Mañana, mis amados, celebramos el día de Yom Kippur, el día del perdón. Por lo tanto, pidamos a nuestro Padre Celestial que perdone todos nuestros pecados
los cuales hemos cometido delante de sus ojos durante todo este año, y también perdonemos a todos aquellos quienes han pecado en contra de nosotros. Vamos a leer nuevamente el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 4, verso 7. Dice así: si te mejoras, ¿no serías perdonado? Pero si no te mejoras, a la entrada el pecado yace y hacia ti será su deseo. Pero tú puedes dominarlo. Entonces, tenemos una misión y un trabajo, y no podemos aprender si no reconocemos que nos hemos equivocado. No nos podemos levantar sin antes habernos caído. Pero seguiremos adelante, porque 7 veces cae el justo y se levanta. Vamos a leer esto en el último verso que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 24, verso 16, que dice lo siguiente: 7 veces cae el justo y se levanta, mientras que los malvados caerán en el mal. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su Shalom. בואי בשלום, עטרת בעלה, וגם ברינה ובצהלה, תוך אמונה וסגולה. בואי בשלום, בואי, בואי, ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל עמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה, בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. תוך אמונה